vía. Amén. Dice que es lumbrera en su camino. Entonces nosotros tenemos que ver que la lumbrera nos va a servir para que podamos ver las distancias. Eso fue lo que le dijeron a Abraham: mira, Abraham, extiende tus ojos hasta donde alcancen a ver tus ojos, hasta ahí eso será tuyo. Dice la palabra que eso fue lo que alumbró realmente la mentalidad de Abraham, y luego los ángeles le dice cuenta las estrellas, mira la mar, y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros caminemos por medio de su palabra. La palabra de nuestro Señor Jesucristo fue dada a cada uno de nosotros para que aprendamos de ellos y nosotros podamos ser bendecidos cada día. Eso es lo importante, tener luz en nuestros corazones. Amén. En esta mañana quiero dar tu corazón en 2 Corintios capítulo 4, gloria a Dios. Así que voy a disculpar en esta mañana si le pido de favor que usted me ayude a leer. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Segundo libro de 2 Corintios, y acuérdense que se supone que había 3 cartas a los Corintios, pero la tercera carta no se sabe qué pasaría con ella. Así que solo queda los lobos dar una segunda carta a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios. Pero Pablo habla acerca, y le pido que me ayude a leer, porque no traigo lentes para leer, y ya para ir hasta la casa como que no valía la pena. ¿Amén? Dice capítulo 4, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, oímos palabra, tiene que ser, todo el tiempo tiene que ser referida a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, a lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros, porque hoy en estos tiempos se oye más hablar de la vida del pastor, del ministro, del apóstol, del profeta, que de cosas que podamos aprender en nuestros corazones. Dice la palabra que los tiempos son difíciles y tenemos que aprovechar los tiempos, porque los tiempos son malos. Cuando esta gente no se esperaba lo que iba a pasar en la persecución, y el libro de los Hechos los llevan a las catacumbas, dice que ellos en ese tiempo de la persecución arrancaban las hojas de las Biblias y esas se las llevaban, y con eso ellos se podían sostener por medio de esta palabra que arrancaron de la Biblia, porque fueron decomisadas toda la Biblia. Pero sin embargo, que sea el mismo versículo, cuando tú lo expandes, esto te va a dar un alimento espiritual de las cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pablo ciertamente habla de su testimonio, cómo él perseguía a la iglesia, cómo él era, dice la palabra, alguien que estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban, y cómo él se enaltecía de dónde procedía él, decía que de fariseos, de la tribu de Benjamín, y todo eso lo enaltecía Pablo. Pero cuando vemos a un Pablo transformado que iba camino a Damasco con intenciones malas, sale del Señor Jesucristo como una luz más fuerte que el sol, y dice la palabra que él es convertido de Saulo, perseguidor de la iglesia, a Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, y empieza a predicar las cosas que Jesucristo había hecho, las cosas que Dios había hecho, todo lo que es la esperanza de vida en la palabra. Por eso es importante que el Evangelio no es que nosotros lo prediquemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no es un entretenimiento. A veces podemos oír, hermano, historia de buenos ministros, pero que en los últimos tiempos ya ellos más, hermanos, se están dirigiendo más a su vida personal, y eso no va a traer la bendición de Dios, eso no va a traer la presencia de Dios, ni siquiera va a traer la salvación a nuestra vida. Por eso es importante que nuestro Jesucristo les dijo escudriñar las Escrituras, porque me parece que en ellas se encuentra la vida eterna y dan testimonio de mí. ¿Por qué? Porque realmente podemos caer en un error. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y nos predicamos a nosotros mismos. Y cuando nos predicamos a nosotros mismos, nos predicamos lo que nos conviene. Amén. Todo lo que nos conviene, que somos los niños bonitos de parte de Dios, y hasta ahí está todo. Pero se nos olvida que también Dios es un buen consumidor, y que Dios dice que al hijo que ama lo disciplina, y todo eso. Entonces ya no estamos predicando lo que realmente la palabra nos quiere enseñar a nosotros, sino que nos estamos predicando a nosotros mismos. Y eso era lo que surgía en los tiempos de Pablo. En los tiempos de Pablo habían buenos elocuentes, como lo fue Apolo. Dice la palabra que Apolo era un hombre preparado en palabras, pero cuando oyen hablar a Pablo, como que ellos se quedaron un poco confundidos, se quedaron pensativos,
porque Pablo hablaba diferente de lo que ellos expresaban. Entonces dice Pablo en el capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y ahí todavía Pablo regresa un poco al pasado, donde dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que da el resplandecido en nuestros corazones para la iluminación y conocimiento de la gloria de Dios en la luz de Cristo. Si alguien puede leer el versículo 6, por favor. Bueno, pues Dios te dijo, amén, ¿dele? Sí, capítulo 4, versículo 6. Porque Dios te mandó que la primera resplandeciese, la luz es la que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que Él hizo resplandecer nuestros corazones. Y ya adentro no va a surgir nada. Lo que hace la palabra es que te llena tu corazón y eso hace brillar toda tu faz. Eso es lo que dice la faz de Cristo. Por eso si alguno está, dice, en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Entonces ahora todas son las cosas hechas nuevas. Y eso te va a dar un buen gozo, te va a dar una buena alegría, te va a dar un buen gozo, te va a dar a ti una satisfacción de ser cristiano. Entonces Pablo habla acerca de que si nosotros lo predicamos a nosotros mismos, no vamos a salir de lo mismo. Ha oído mucha gente que ellos son los buenos, ellos son los muchachos buenos de la película. Pero realmente la palabra dice que Él va a iluminar donde está la escoria dentro de nosotros, va a iluminar donde están las tinieblas, donde está todo lo malo que a Dios no le agrada, y de ahí va a resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones. Y eso es importante, tener la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros gozo, va a reflejar nuestra vida exteriormente. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios, dice la palabra, que es el poder de Dios. Entonces Pablo se transporta, hermano, hasta el pasado, donde está el capítulo del libro de Génesis, donde dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Y usted sabe qué es lo que sucedía en ese tiempo, que la tierra dice que estaba desordenada y estaba vacía. Entonces quiere decir, hermano, voy a quitar el micrófono porque como que se oye muy distorsionado y eso me forza mucho a mi bonita voz. Entonces vemos que Pablo tenía conocimiento sólido de lo que había sucedido en un tiempo anterior, donde dice la palabra que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba vacía y desordenada, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Eso nos da a nosotros, hermano, de que qué había pasado en ese tiempo. Eso nos da a nosotros un entendimiento. ¿Por qué había dejado Dios en un congelamiento la tierra en ese tiempo? Porque dice que antes de la fundación del mundo ya existía Cristo, ya había sido sacrificio, y que Dios había tenido, la tierra había sufrido realmente un desorden. Y si Dios todo lo hace bien, todo lo hace ordenado, porque aún en el orden Dios descansa. Cuando las cosas están desordenadas, Dios no descansa. Pero dice que Dios vio que la tierra era buena, vio que el día era bueno, vio que todo lo que habían hecho era bueno. Pero lo importante es que dice la palabra que Él salió de las tinieblas porque Él visitó la tierra y vio que estaba desordenada y vacía. Y dijo, sea la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Entonces, usted puede ver que en las tinieblas hay una separación, espiritualmente hablando, de Dios hacia el hombre. El hombre que realmente está en tinieblas tiene una separación, hermano, tan difícil de superar, de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está en tinieblas, y las tinieblas representan oscuridad en el hombre. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, y no queremos habitar en la belleza de Cristo Jesús, entonces nosotros estamos apagando, nos estamos opacando, y eso es literalmente con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos acercamos a la palabra, no nos acercamos donde está la bendición de Dios en nuestras vidas espiritualmente hablando, nosotros estamos entrando a un mundo espiritual.
Por eso la palabra habla que la tierra estaba desordenada y vacía, pero no está hablando acerca de qué estaba dentro de la tierra. Y hemos hablado en esta fiesta que nuestro Señor dice la palabra que si la tierra está vacía es porque alguien la desordenó. Ahora, la tecnología humana, el cerebro humano, la ciencia ficción y todo esto quieren descubrir qué hay allá afuera, hermano, en el espacio. Y yo me pregunto, si la tierra estaba vacía y desordenada, según ellos, entre comillas, en el planeta Marte hay vida, porque se supone que en un tiempo hubo agua, en un tiempo hubo como que hubieron seres ahí en ese espacio. Pero ¿qué tal si Dios ha puesto en congelamiento todas esas cosas? ¿Qué tal si nosotros, hermano, en un tiempo futuro, nosotros averiguáramos, cuando estemos en el cielo, que todo esto fueron mundos que existieron antes y Dios tenía creaciones en estos planetas? Pero lo que vamos a ver esta mañana es que la oscuridad realmente representa un alejamiento de Dios. Entonces Dios dice la palabra que Él separa la luz de las tinieblas. Y no estamos hablando de la lumbrera mayor y la lumbrera menor, esto ya lo hemos dicho más antes, pero estamos hablando lo que es el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, se movía sobre las aguas y dijo Dios sea la luz. Entonces vemos que Dios empieza a separar todo esto. Y por eso vemos nosotros en el capítulo 8 del libro de Juan, donde aparece nuestro Señor Jesucristo, donde dice yo soy. Y todo esto se viene confirmando. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, hermano, Dios ya lo estaba preparando para que el pueblo se acercara a la luz eterna. En aquel tiempo solo había una luz y el que quería, hermano, acercarse a la luz, podía acercarse a la luz. Dios tenía dentro del huerto, hermano, el árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Y dice la palabra que Dios visitaba a la pareja en el huerto. Pero a medida que la pareja en el huerto se fueron retirando de Dios, hermano, dice la palabra que Dios se fue también opacando en ellos. Entonces vemos nosotros cómo es que trabaja Dios cuando Él habla acerca de la luz. Y nosotros tenemos que poner atención a esto. ¿Por qué? Porque realmente esa luz se hizo literalmente en nuestras vidas. Dice que 6.000 años después o 4.000 años después aparece allá por aquellos rumbos, hermano, a un hombre que caminó sobre esas aldeas y él dijo literalmente que él era la luz del mundo y que el que anduviera en él no iba a perderse, no iba a andar en tinieblas, porque él sabía que era la luz de la vida en nuestro corazón. Amén. Entonces vemos cómo es que Dios empieza a profetizar por sí mismo, cómo es que Dios empieza a hablar acerca de esa luz. Entonces nosotros tenemos que entender hoy en esta mañana que lo importante es que la luz que hay dentro de nosotros permanezca siempre en nuestras vidas. Por eso dice la palabra que Él entra en nuestros corazones y hace brillar nuestros rostros, Él hace brillar nuestro ser por medio de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8. Vean fuertemente cuando lo encuentren. Ya que no puede leer, por favor. 8:12. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, cuando hablamos acerca de la vida, eso representa que no hay muerte. Cuando hablamos todo lo que tiene vida, va a representar de que ahí no hay muerte, no hay cambios. ¿Por qué? Porque estamos en esa luz que es Cristo Jesús, de lo que profetizó, lo que hizo Dios allá cuando dice que estaba con el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Ahora, ¿por qué muchos quieren mejor andar en oscuridad? Porque se acostumbraron a las oscuridades. Dice la palabra que vino Juan con una antorcha ardiendo, predicando la palabra del arrepentimiento, y vemos que mucha gente dice la palabra que oía la palabra, pero que ellos no quisieron acercarse a Juan, porque amaban más las tinieblas. ¿Por qué amaban más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Entonces, si nosotros lo pasamos a lo que estaba sucediendo en aquel tiempo que estaba desordenada la tierra y vacía, quiere decir que ya habían seres dentro de esa tierra. Cuando hablamos de vacío, no estamos hablando de que la tierra estaba empty, en otra palabra, que estaba
estaba sola la tierra. Cuando estamos vacíos nosotros, que no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no tenemos la llenura de parte de Dios. Entonces dice la palabra que el que sigue a nuestro Jesucristo no andará en tinieblas. Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es lo que habla acerca de Génesis capítulo 1:3. Ahora bien, todo estaba bien cuando dice la palabra que Dios vio que todo estaba, que era bueno. Pero si todo estaba bueno, estamos viviendo tiempos difíciles. Y aquí quiero que ponga atención en esto, porque Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, habla de que las constelaciones de los cielos van a arder, que la tierra va a sufrir una destrucción masiva, que todo va a desaparecer. Entonces estamos viendo nosotros que si esa palabra fue puesta hace 2000 años, nosotros estamos en un proceso de ver todos estos acontecimientos que puedan llegar a suceder en estos tiempos. ¿Está conmigo esta mañana? Por eso es importante conocer, hermano, la palabra del Antiguo Testamento a lo que surge hoy en estos tiempos en el Nuevo Testamento. ¿Qué fue lo que habló Dios allá en el huerto? ¿Qué fue lo que Dios habló en el principio, donde dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen? Y cómo vemos que se están cumpliendo todas esas profecías en estos tiempos. Entonces lo importante de cada uno de nosotros es, para sobrevivir todo este caos que va a venir a la tierra, nosotros tenemos que tener la luz de Cristo en nuestros corazones. Tenemos que tener conocimiento sólido de su gloria. Tenemos que tener nosotros, hermano, el conocer todos esos misterios que el mundo no conoce. ¿Por qué? Porque el mundo, dice la palabra, que anda en oscuridad, andan a tientas, andan haciendo sus maldades. Entonces vemos nosotros que si Dios allá al principio dijo que era bueno, ahora ha cambiado todo el panorama. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es malo. Y hubo muchos tiempos donde ya Dios quería destruir la tierra. No desaparecer la tierra, pero sí la querían destruir en el caso de Noé, porque ya la violencia, el pecado, ya había subido hasta el colmo, se puede decir, ya había llegado hasta el trono de Dios, hermano, y dice la palabra que Él quería destruir la tierra y hacer nuestra creación nueva. Entonces nosotros tenemos que poner atención a esto, que si esto lo dijo Dios que era bueno y todo, ahora están sufriendo cosas diferentes, y nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Entonces cuando dice la palabra que aparece nuestro Jesucristo, usted sabe que allá en el capítulo 4 vemos nosotros que se cumple una profecía, y quiero que vaya conmigo al libro de Mateo. Gloria a Dios. Bendito Dios. Mateos capítulo 4, perdón, capítulo 6. Déjenme contar primero. Ténganme paciencia, porque si usted me hubiera acordado, tráigase los lentes. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Mateo. 3, ténganme paciencia. Capítulo 3 del libro de Mateo. Gloria a Dios. Es que la hermana quiere leer, así que vamos a poner a leer la hermana. Capítulo 3, versículo 13. A ver qué dice, hermana María. Amén. Entonces Jesús vino, ¿sí? Dile. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Amén. Entonces dice la palabra que vino Jesús de Galilea a ser bautizado por Juan. Amén. Y usted sabe qué es lo que sucede en el bautismo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que sucedió en el bautismo de nuestro Jesucristo? Le dije que me iba a ayudar a predicar en esta mañana. ¿Apareció una paloma? Oh. Amén. Pónganse de acuerdo para que entra. Mismo, Amén. ¿eso es o no? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que pasó primero? Pero no le dijo, no, pero no, dijo. Gloria a Dios. Acuérdense que se abrieron los cielos y se oyó una voz donde dijo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y dice que descendió el Espíritu Santo en una forma corporal. Ahora bien, cuando nosotros venimos a los caminos del Evangelio, nosotros tenemos que poner atención a todo esto.
Porque realmente, como digo, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escudriñar la Escritura, meditar con Dios qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que aprender más de Dios cada mañana. Cada día Dios es nuestro maestro, Él es el que nos instruye a nosotros. Espiritualmente Dios está tratando con su pueblo, Él no nos ha abandonado a cada uno, siempre está con nosotros. Cada vez que nosotros meditamos en Él, Él no esconde su rostro. Entonces dice la palabra que la luz, para que permanezca, tenía que ser probada en cada uno de nosotros. Por eso está el Pablo y Jumea, son de aquellos que realmente ardieron una vez en la llama del Espíritu, pero que de repente la llama se apagó, pero quedó el carbón encendido dentro de ellos, y ese es el Pablo y Jumea. Entonces vemos nosotros que cómo es que empiezan a suceder las cosas. Dice la palabra que había multitudes. Había multitudes, hermano, en el río Jordán, porque descendía mucha gente a bautizarse por arrepentimiento. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, también Él entra en esas multitudes, pero nadie lo conoce. Nadie sabía, hermano, que Él era el Hijo de Dios, y aún Juan, cuando lo ve, hay el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero nadie comprendió qué significaban todas esas palabras. Y esa visión, solo Juan la puede ver, donde se abren los cielos, donde se oye la voz, baja esa paloma corporal. No era una palomita que bajó volando y se postró en el hombro, como muchos dicen que se postró en el... No, era una forma corporal, y es lo que está dentro de nosotros. Lo único era que dentro de nosotros estaba el espíritu corporal, hablando de lo trinitario, que lo tripartito que somos nosotros, estaba el espíritu, pero estaba muerto. Entonces ya nosotros nacimos con todo eso. Nuestro Jesucristo, dice la palabra, como no fue por voluntad de hombre, Él tenía que recibir todo eso. Entonces baja corporal y se posa dentro de Él, y dice que el Espíritu Santo lo lleva luego al desierto. Hay dos cambios en el cristiano, que a veces a nosotros nos gusta las multitudes, nos gusta todo lo que está pasando, pero cuando viene realmente a Dios a tratar con uno, Él te aísla, te aparta, te lleva, te enseña para probarte. Nuestro Jesucristo realmente no tenía necesidad de haber sido llevado al desierto para la tentación, sino que eso lo hizo para que nosotros no entráramos en tentaciones, para que nosotros pudiéramos, hermano, tener esa fuerza dentro de nosotros, que si Él venció todo esto, nosotros seremos más que vencedores por medio de nuestro Jesucristo. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces vemos nosotros que hay muchas cosas, de la multitud al desierto, del bullicio a la soledad, hermano, y estamos viendo cómo Él empieza a enfrentarse y a confrontar lo que era realmente Satanás. Señor lo reprende en esta mañana. Dice la palabra que iba a ser tentado por el diablo. Entonces nosotros tenemos que comprender algo. Nuestro Jesucristo, Él era la palabra, pero Él tenía que hacer eso para empezar su ministerio y empezar nosotros, hermano, a depender de nuestro Jesucristo. Por eso Pablo dice, no es que nos prediquemos nosotros mismos, nosotros tenemos que predicar de aquel que nos salvó a nosotros, de aquel que nos da la fortaleza, de aquel que hace cumplir su palabra en cada corazón, aquel que siempre está cuidando de nosotros, hermano, de Él tenemos que hablar nosotros. Porque hay muchas cosas nosotros podemos hablar de tanta teoría, de tantas teologías, de tanto, déjeme decirle, de lo que está sucediendo en el mundo exterior, pero eso no nos va a dar la salvación a nosotros. Lo que nos da la salvación a nosotros es que conozcamos lo que nuestro Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra que Él fue llevado, y usted sabe que la tentación lo lleva a que si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, va a volver a suceder. El adversario va a estar tratando con lo mismo, porque aún en la cruz del Calvario, usted oye esa misma frase. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sánalos y sálvalos a nosotros. Entonces, si eres el Hijo de Dios. Pero nuestro Jesucristo sabe cómo contestar, sabe cómo manejar la situación. ¿Por qué? Porque Él tenía lo que era la unción de parte de Dios sobre su vida. Y nosotros tenemos que aprender de nuestro Jesucristo para que podamos nosotros tener victorias en nuestras vidas. Tenemos nosotros contiendas, luchas, pruebas, batallas, enfermedades, pobrezas, todo lo que está sucediendo alrededor de la tierra, pero todo esto se viene a convertir en batallas espirituales.
Y nosotros tenemos que caminar confiadamente. ¿Por qué? Porque dijo Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y el que camina conmigo no andará en tinieblas. Entonces dice la palabra que se tenía que cumplir la palabra de Isaías capítulo 9. Vaya conmigo a Isaías capítulo 9. Gloria a Dios. Damos fuerte amén cuando lo encuentres, por favor. ¿No lo tenemos? ¿Ya lo encontró? Madre, ¿qué lee, hombre? 19. Gloria a Dios. Capítulo 9 del libro de Isaías. Aleluya. Yo dije 19. Perdón. Ok, entonces vemos cómo dice la palabra. En el capítulo 9, versículo 2 dice: y el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Amén. Entonces vemos nosotros en el capítulo, ¿alguien puede leer el 1? Sí, 9:1, por favor. Amén. En el espíritu ahora. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra, pero no habrá más oscuridad para los que estaban en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierras de sombra de muerte, la luz le resplandeció sobre ellos. Entonces, déjeme decirle algo en esta mañana. Todo lo que fue profetizado por Isaías se tenía que cumplir. Todas las promesas que Dios ha hecho en nuestras vidas, tarde que temprano, se tienen que cumplir en nosotros. Todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, Él lo va, dice la palabra, que lo va a perfeccionar. Todas las cosas que nosotros hemos perdido, hermano, lo que el adversario vino y quitó, nuestro Jesucristo, Él lo va a retribuir otra vez, Él lo va a recompensar a cada uno de nosotros. Acuérdense que cuando nosotros creemos a la palabra, creemos a nuestro Jesucristo, creemos lo que Él hizo por nosotros, dice que todos los días en su promesa Él estaría con nosotros. Entonces vemos que Isaías está hablando acerca de la tierra de Zabulón y está hablando de la tierra de Neftalí. Esta gente fueron marginadas, esta gente fueron olvidadas, esta gente fueron ignoradas. ¿Por qué? Porque para los judíos no representaba ningún valor para ellos. Dice la palabra que lo más vil y despreciado, Dios escogió del mundo para avergonzar al sabio, para avergonzar al entendido, al inteligente. Entonces tenemos que ver nosotros que si en un tiempo usted y yo estuvimos ignorados, es el tiempo cuando Dios tuvo la misericordia de acordarse de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Después del bautismo dice la palabra que Él estuvo en el desierto durante 40 días y 40 noches. Porque Él sabía perfectamente que tenía que retroceder el tiempo, hermano, y poder salir en victoria. Y eso es lo bueno del cristiano. Cuando viene una lucha, viene una prueba, viene una batalla, nosotros no podemos abandonar el terreno. Tenemos que seguir adelante peleando, porque al final el Señor te va a dar la victoria, el Señor siempre va a estar con nosotros, siempre va a estar peleando con nosotros. Dice la palabra que nuestro Jesucristo era importante el que Él fuera al desierto, que fuera allá, hermano, a donde estaba el tiempo de soledad, durante 40 días y 40 noches. Él estuvo, dice la palabra, que estuvo peleando contra todas esas huestes infernales. Pero cuando nosotros hacemos memoria del pasado, vemos que también Moisés estuvo, allá estuvo, dice la palabra, en el monte santo de Dios,
40 días y 40 noches. Pero cuando él regresa con las tablas escritas por el dedo de Dios, usted sabe lo que encontró al pueblo israelita haciendo. Dice que ya habían ellos hecho un becerro de oro y estaban cantando, adorando, alabando, glorificando al becerro de oro. Y dice la palabra que Moisés no le tocó otra cosa más que destruir esa tabla. Eso quiere decir que todo el tiempo que Moisés estuvo allá arriba en el monte de Dios, hermano, eso fue para el pueblo israelita, fue sin valor. Entonces, si nosotros también actuamos sin valor en el Evangelio, nosotros no vamos a ver las manifestaciones gloriosas de Dios. Dice la palabra que por 40 años el pueblo israelita caminó por el desierto. Por eso es importante conocer cuál es el significado de lo que nuestro Jesucristo vino a hacer a la tierra. Entonces dice la palabra que ellos en el tercer día empezaron a quejarse con Moisés, a quejarse contra Dios. Y ellos empezaron, hermano, a recordarse de los ajos y las cebollas de Egipto. Entonces vemos que ellos fracasaron directamente y dice la palabra que nuestro Jesucristo tenía que cumplir todo esto. Por eso vemos nosotros, si regresamos más atrás todavía, vemos que el postrer Adán dice que tenía que limpiar el pecado de Adán y Eva. Ahora dice, si tu pecado fuera rojo como el carmesí, porque ellos antes ponían una sustancia en los garments, en las ropas, en lo que se usaba para el sacerdote, y aunque lo lavaran, no podían quitarle el color. Y así era el hombre que habita en la oscuridad. Por sí mismo el hombre no puede hacer nada, por sí mismo el hombre no puede limpiarse, por sí mismo el hombre no puede salvarse. Entonces dice la palabra que tenía que cumplirse la palabra para que nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa, lavara nuestras vestimentas. Entonces vemos nosotros que Israel fracasó, Elías fracasó, entonces todos estos hombres fracasaron en la ley, pero tenía que cumplirse la palabra donde dice: yo soy la luz del mundo. Y usted sabe, hermano, que habla Isaías en el capítulo 9 acerca de estas tierras en el olvido, acerca de estas tierras que estaban imaginarias, hermano, pero habla Galilea de los gentiles. Y esa Galilea representa nación de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros éramos gentiles, ahora somos injertados, dice la palabra, en la rama israelita, pero espiritual. Entonces vayamos otra vez al capítulo 4, gloria a Dios. ¿Estamos conmigo, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra en el capítulo 4. En el versículo 12 dice que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret se fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y de Neftalí. Todo tiene, hermano, que ver cómo es que Dios tiene que cumplir la palabra. ¿Cómo es que Dios tiene que cumplir las profecías que hablaron los profetas? Y dice la palabra que Él no escogió ni Nazaret ni escogió Galilea. Entonces Él escogió una ciudad, Capernaum, y usted sabe que esa ciudad de Capernaum era de la ciudad de Pedro, y ahí es donde Él empieza a buscar a los apóstoles, a los discípulos, los siervos, los que iban a andar con Él, y Él da esta palabra. Él da esta palabra donde dice la palabra, gloria a Dios, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías en el 14, estoy en el 14, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que había sido sentado en tiniebla ha visto una gran luz, y los que vivían en región y sombra de muerte, una luz ha resplandecido en ellos. Eso estamos viendo nosotros, que nosotros ya formábamos parte de este pasaje bíblico en aquel tiempo del Señor Jesucristo. Dice la palabra que en Nazaret Él tuvo que salir de Nazaret porque nadie creyó, hermano, en Él. Aún se acuerda que sus hermanos decían que estaba loco, decían que estaba Él un poco fuera de sí, y Él tuvo que ir a Galilea cuando oye que Juan, hermano, ya había sido puesto en la cárcel. Y acuérdese que todos esos lugares
eran controlados por un tetrarca que era Herodes, y este hombre se había convertido en un dictador, este hombre se había convertido en un verdugo para todos ellos. Entonces toda esta gente, hermano, estaba sentada en tinieblas, en sombras de muerte, pero no tenían ni siquiera esperanza. Y estos son los que están, hermano, habitando en la oscuridad. Los que habitan en la oscuridad, donde Dios separa la luz de las tinieblas, muchos se quedaron en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras fueron, hermano, dice la palabra, que fueron inmorales para Dios. Y por eso Dios nos deja en tinieblas. Ahora Dios da una explicación donde habla de tal manera amó Dios al mundo que entrega a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para los que estuvieran en el mundo de tinieblas se convirtieran a los caminos del Evangelio, se convirtieran a la luz admirable. Dice la palabra que Él nos saca de un mundo de tinieblas para ponernos en un mundo de luz eterna. Entonces vemos nosotros que toda la palabra tenía que cumplir. Zabulón y Neftalí eran unas regiones, hermanos, ignoradas. Había ignorancia de la palabra. Y cuando nosotros somos ignorantes de la palabra, no vamos a tener un conocimiento sólido. Vamos a llevarnos, hermanos, de una doctrina a otra, de un viento de aquí para allá. Y por eso es importante que dice Pablo, no nos predicamos nosotros mismos. ¿Se imagina si nosotros viniéramos, hermano, a este lugar solo para hacer planes materiales? Estaba un pastor, hermano, hace años cuando nosotros llegamos y nos conmovió eso. Dice, Pastor Hugo, dice, aquí el pastor habla 15 minutos nomás solo para ponerse de acuerdo dónde van a ir a comer. Entonces todo el tiempo que pasó, por eso las tradiciones te quitan lo que es espiritual, lo que Dios quiere hablar a su pueblo, lo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Por eso las tradiciones son buenas, porque te hacen un recordatorio, pero cuando la tradición te quita de la realidad de Dios, ahí hay que poner atención. Hay buenos predicadores, pero cuando el predicador ya se fija en las cosas que ha adquirido por medio de las bendiciones de Dios, hermanos, sus ojos se vuelven a las bendiciones y no se vuelven a los ojos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios hasta este día nos ha ayudado, hasta este día Dios ha estado con nosotros, hasta este día Dios ha ido adelante con nosotros, y es importante que nosotros también caminemos con Dios, que cada día el Señor nos esté enseñando cosas nuevas. Por eso es importante que nuestro Señor Jesucristo tuvo que aparecer y donde Él dice, yo soy la luz del mundo. Aquella luz que se hablaba espiritualmente, aquella luz que, hermano, en un principio Dios hizo los cielos y la tierra, se vino a la tierra y habitó en medio de nosotros. Y Él dice la palabra que vino a darnos vida y vida en abundante. Ahora sí yo quiero terminar con esto, gloria a Dios. Amén. Y la oscuridad espiritual, tenemos que ver nosotros que el hombre es humano. Amén. El hombre es humano. Y cuando la tierra habita en oscuridad, se está refiriendo al hombre. Acuérdense que la sentencia de Adán le dijeron, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, cuando habla de oscuridad, mucha gente nace en oscuridad, vive en oscuridad, muere en oscuridad y llegan a una oscuridad eterna. Aunque ellos tengan la luz del sol, aunque ellos tengan la luz de este tiempo, hermanos, sus mentalidades están oscuras. Entonces todos estos tiempos se están viendo y es impresionante, como le digo, cuando yo veo que Dios dijo todo es bueno. Vio la luz, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, vio que todo lo que había hecho era bueno y descansó de su obra y dijo vamos a hacer al hombre en el séptimo día y Dios descansó de su obra. Pero cuando vemos ya los tiempos que están pasando y el hombre ha amado más las tinieblas, el hombre ha amado más la oscuridad, el hombre ha sabido sobrevivir, hermano, en el mundo de pecado. Por eso nosotros tenemos que ver lo que está pasando en el mundo, pero que no el mundo nos atraiga a nosotros, sino que nosotros tenemos que darle gracias a Dios que nos guarde de este mundo. Entonces vemos nosotros que el hombre, lo que es un hombre déjeme decirle, un hombre que camina en la oscuridad, es fácil de detectar. ¿Por qué? Porque piensa como hombre humano. Vive como hombre humano y termina como hombre humano. Acuérdense que el hombre es temporal, pero lo divino, pensamiento divino, es eterno y es infinito. Entonces, lo que está preparando nuestra mente por medio del Evangelio es que nosotros somos eternos. Aunque esta pasta tiene que desaparecer un día, pero nuestra alma, nuestro espíritu son eternos. Y dice la palabra que Dios es divino. Entonces nosotros vamos a entrar a una dimensión, déjenme decirle, de santidad, vamos a entrar a una dimensión espiritual
y vamos a entrar en una dimensión infinita. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que Él es infinito. Y es bueno no perder la brújula. ¿Por qué dice la palabra el testimonio del Titanic? ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Cuándo fue que fue hundido el Titanic? 1912. Amén. Fue cuando lo hicieron y dijeron las palabras que dijeron ellos. Este barco ni Dios lo puede hundir. Amén. Pero se olvidaron de algo. Ellos tenían una torre. Ellos iban preparados. Fue un barco para aquellos tiempos, hermano. Fue algo moderno, fue la atracción global, fue la admiración de todo el mundo de lo que habían hecho ellos, de que habían hecho los compartimientos, que no entraran al agua, que fueran sólidos, que se pudieran salvar, y aún si el barco se volteara, ese barco podía flotar, y ellos podían sobrevivir. Pero el hombre, hermano, tiene sus propios planes y no pone a Dios en los planes. Entonces tenían algo, hermano, que este hombre bautiza el barco, era como que él era el dueño y todo, y dentro de ese Titanic estaba una torre, que eso era lo que tenía aquí el vigilante, viendo como una atalaya, hermano, y dice que este podía ver a cierta distancia si había bloques de hielo o no podía haber bloques de hielo. Y lo que sucedió fue que este hombre se echa la llave en su bolsa y el Titanic parte. Entonces no tuvieron ellos una forma de detectar el peligro. El hombre que vive en la oscuridad nunca va a detectar el peligro. ¿Por qué? Porque su vida es temporal, su mentalidad es temporal y siempre va a llegar un tiempo que su final es temporal en esta tierra. Pero cuando nosotros ponemos la mente en Cristo, nuestra mente es realmente, hermano, eterna. Está una piedra, llega un hombre y mira surtida ahí una tienda, hermano, vendían diamantes, vendían piedras y todo, y le llamó la atención que estaba una piedra que no brillaba, una piedra opaca que no llamaba la atención, pero este hombre, hermano, se le queda viendo a la piedra y como dice, ¿no? La inquietud de preguntar, le dice, ¿por qué esta piedra está junto con las demás piedras que brillan, pero sin embargo pareciera que no está terminada? Y este hombre le dijo que esta piedra es especial. El nopal parece que no es nopal de comida, sino que es una piedra que realmente, hermano, cuando la tocas y la frotas, dice que da una lucidez tremenda. Entonces, vemos nosotros cómo también los sacerdotes usaban las piedras para consultar con Dios. Y esta piedra dice que reflejaba una luz. Cuando ellos consultaban con Dios, cuando no podían ellos tener la profecía, ellos tenían que poner estas piedras y las piedras iluminaban y le daban ya la respuesta al sacerdote. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que caminar como Dios quiere que estemos caminando. Y dice la palabra que cuando antes estábamos nosotros en el mundo, que nadie daba nada por nosotros, vino Dios, los tomó, los puso en su cabalgadura, nos puso aceite, nos ungió. Dice la palabra que Él hizo algo nuevo de nosotros. Y Dios ha comparado a cada uno de nosotros como unas perlas preciosas. Pero la perla preciosa tiene que llevar su tratamiento. Entonces yo termino con esto, donde dice la palabra. ¿Se acuerdan dónde empezamos, hermana María? Segunda Corintios 4. Está bien, Dice el 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervo vuestro por amor de Jesús. La comparación que hace Pablo, aunque él era el perito arquitecto, aunque él tenía unas revelaciones tremendas, donde dice la palabra que él no podía explicársela, porque él fue hasta el tercer cielo y le mostraron cosas realmente imposibles para que el mundo las captara, sino que tenía que llegar a una dimensión alta para poder comprender lo que Pablo hablaba. Ahora vemos nosotros, hermanos, que hay una ensalada de enseñanzas. Podemos ver nosotros que te hablan de tantas cosas y lo que menos viene a entender uno qué fue lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Entonces, cuando nosotros lo predicamos a nosotros mismos, usted se va a predicar lo que le conviene. Se va a predicar lo que le conviene, lo que realmente lo hace sentir bien. Y ahí es donde estamos nosotros en un error. Hay una iglesia tan grande que el pueblo entra contento y sale contento. Pero salieron
hermano, con el pecado que entraron y salieron con el mismo pecado. Entonces, cuando nosotros cuestionamos la palabra va a iluminar todo lo que está dentro de nosotros en oscuridad, y gracias a la palabra que eso nos va a nosotros a rescatar, porque dice que las tinieblas trataron de prevalecer contra la luz, pero la luz realmente dice que no pudieron ser vencidas por las tinieblas. Eso quiere decir, hermano, que nosotros, teniendo luz en nosotros, somos antorchas vivas, y como dijo nuestro Señor Jesucristo, que Él es la luz del mundo. Ahora bien, y aquí tómelo con altura. Si Dios hizo todo, ¿por qué al final se está destruyendo todo? Porque eso es lo que va a suceder. Solo Apocalipsis habla acerca de nuevos cielos y nueva tierra. Y dice que ya el sol no va a existir más porque Dios es suficiente para iluminar la ciudad. Entonces déjenme decirle hoy, en esta mañana, aún el adversario trató de ser mejor que Dios. Y Dios lo dejó. Porque al final, ¿sabe qué es lo que pasa? Aún los ateos, en sus mentalidades oscuras, ellos piensan de que llegando a la muerte, ahí sucedió todo. Ya se quedó en el olvido. Entonces, pero Dios hizo todo. Y aquí tómelo con altura. Hasta el mismo chamuco Dios lo hizo. ¿Está conmigo esta mañana? Dice que él era un ángel de luz. Era el sello perfecto de la creación. Porque Dios lo formó. Y cuando vemos ese sello perfecto, dice que venían a constelaciones de otros seres y se apegaban a él. Y esto fue lo que lo hizo a la pureza de él. Por eso volvemos otra vez. Si Dios no bendice, denle gloria a Dios. Y si Dios no lo ha bendecido, espere la bendición que va a llegar. Porque usted no necesita mucho para ser bendecido de parte de Dios. Entonces vemos nosotros que este ser perfecto dice que él puso su mirada en la adoración de todos los demás. Y dijo, pero esa adoración se la estamos dando al que está sentado en el trono. Esa adoración él la puede tomar. Entonces cuando ellos ven la bendición, hermano, ellos miran su bendición y ¿sabe cuál es el problema de ellos? Que un día tienen temor de perder esa bendición. Y ahí es donde ellos tratan de trabajar la bendición, pero ya apartan la palabra. Por eso dice Pablo, dice, no lo predicamos a nosotros mismos. Entonces vemos nosotros que Dios empieza aquí y la gente está aquí de este lado peleando con Dios, enfadando a Dios, hermano, y el camino del Evangelio va caminando rumbo, porque aquí vamos a volver a encontrar a Dios. Cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos directamente donde está Dios, al seno de Abraham, donde Dios tiene comunión con Abraham y todos sus seres creados, donde dice la palabra que nuestro Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces nosotros tenemos que entender el plan de Dios. Que Dios empieza aquí, Dios deja un Selah entre medio, que es un silencio, y luego volvemos a ver el rostro de Dios. Dice la palabra que un día le miraremos tal como Él es. Entonces déjeme decirle que el que camina en oscuridad anda tropezando, anda a tientas. ¿Por qué? Porque no ve realmente con ojos espirituales. Pero cuando nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que Él nos está guiando a la vida eterna, nos está guiando a un lugar tan hermoso como lo que es el reino de los cielos. Y es lo que Él vino a hacer. Según ellos, hermano, según ellos, cuando terminaron con Juan, se acabó el Evangelio. No, el Evangelio no se va a terminar porque nosotros no prediquemos. El Evangelio no se va a terminar porque surja un verdugo contra el Evangelio, porque surge el anticristo, surge el falso profeta. Ahora se están dando muchas cosas y está tomando ya la fase de lo que está sucediendo. Usted ve lo que pasó en el Vaticano. Son cosas que tenemos que poner atención, pero que eso no nos intimide a nosotros. Lo que están haciendo los pactos del Medio Oriente. ¿Por qué? Porque al final vienen los reyes del Medio Oriente a tener una arma que es una potencia entre ellos mismos, y ahí viene lo que es el Armagedón contra Israel. Todo lo que está sucediendo van a dejar a Israel a él solo. ¿Pero por qué? Porque Israel todavía no quiere recibir, no quiere ser redimido por nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, hermanos, se están dando muchas cosas y usted lo va a alcanzar a ver. Antes de los 30, hermano, que venga el año 30, usted va a ver que va a haber una gran diferencia de lo que estamos viviendo hoy en este día, y usted va a comparar, hermano, este tipo de vida que tenemos cuando venga el año 30. ¿Por qué? Porque realmente ya tomó la forma de lo que va a suceder, hermano, del 30 en adelante. ¿Por qué le digo todo esto? Porque los reyes del Oriente están haciendo pactos. Y usted sabe que por muy bonito que ellos se vean, muy bonitas las ciudades, muy bonito se mire lo que ellos están haciendo,
Ellos no aman a Israel. Y nosotros amamos a un Israel porque Dios tuvo misericordia con nosotros, aunque no estemos de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Están preparando ya el tercer templo, ya están preparando todo, ya es un avance de lo que se va a ver, porque es lo que fue profetizado por Daniel, y eso se tiene que cumplir, como lo que se cumplió en la palabra, hermano, de Isaías 9, que se vino a cumplir en el pasaje bíblico que leímos nosotros en el capítulo 4 de Mateo, donde habla acerca de lo que esta nación se estaba en sombras de muerte, pero vieron una gran luz. Entonces, dice la palabra que cuando matan a Juan el Bautista pensaron de que ellos ya habían acabado con todo, y no. Juan predicaba por el arrepentimiento, y viene nuestro Señor Jesucristo, hermano, como que hace eco de la palabra de Juan, hermano, y dice que el reino, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El mismo arrepentimiento, el mismo mensaje, hermano, como que hizo un eco en los oídos de aquellos reyes Herodes, hermano, en toda Jerusalén, y por eso dice la palabra, levántate tú que duermes, porque te va a resplandecer Cristo. Y dice la palabra, levántate porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Y eso se le está refiriendo a Jerusalén. Jerusalén se tiene que levantar dándole gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no, Jerusalén va a ser destruida, va a ser abatida, va a ser rodeada, y es lo que se va a ver de los 30 en adelante. Yo no soy profeta, ni tampoco me gustaría ver toda esa destrucción, pero lo que está haciendo esa nación, hermano, un cristiano no puede tomar un arma e ir a hacer guerra con otro, pero sin embargo Israel lo está haciendo. Están destruyendo esa nación de Gaza. Es una tristeza como humanos. Se ve que es una tristeza como están ellos, hermanos, destruyendo todos estos seres que están recién nacidos. Entonces déjeme decirle que Dios está en el negocio. Dios está viendo desde arriba, está viendo cómo el hombre está trabajando en esta tierra, y Dios los está dejando. ¿Por qué? Porque al final ellos van a volver a encontrarse con Dios, como lo vamos a hacer nosotros cuando nosotros partamos de esta tierra. Nosotros vamos al trono de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, no nos predicamos nosotros mismos. Es importante conocer que nuestro Señor Jesucristo nos deja un mensaje en nuestros corazones, y dice la palabra, gloria a Dios. Ya no le digo a la hermana María porque se enojó. Y dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. En otras palabras, servidores de Él por amor, por lo que Él hizo en nosotros. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Eso quiere decir para conocimiento, hermano, de lo que nuestro Jesucristo hizo en nuestra vida, en conocimiento. Si nosotros no ponemos atención al conocimiento de nuestro Jesucristo, va a ser, hermano, va a ser algo que solo venimos a la tierra, vivimos, morimos, y donde sobreabunda el pecado, va a sobreabundar la gracia. Por eso dice Pablo, ¿qué diremos? ¿Comeremos y bebemos porque mañana moriremos? De ninguna manera, no. Porque donde hay pecado sobreabunda la gracia, y la gracia está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contrarrestar todo eso. Estaba viendo realmente, bueno, vamos a bajar un poquito. Estaba viendo a los diablos, estaba viendo yo ayer usted. Estaban jugando, ¿no? Amén. Estos son los de Toluca, no van a que era Tamuca. Estaban jugando contra los Tigres. Amén. Pero lo que yo quiero llevar, por eso mire, uno estudia, ¿no? Estudia en lo que es, lo que está pasando afuera y lo que Dios le hace ver a uno. Estaba este muchacho que es buen jugador, pero que de un tiempo bajó, hermano, hasta tocar el suelo. Este es Alexis Vega, me parece, sí. No dio nada, fue despreciado, nadie le ponía atención, pero él tuvo que reconocer que era muy activo. Él tuvo que reconocer que era muy peleonero dentro del campo de fútbol. Él tuvo que reconocer que la actividad no lo estaba llevando a ningún lado, y empezó a surgir. Y ahora es un gran jugador, hermano, que realmente ya lo están poniendo en la mira nuevamente en la selección. ¿Qué quiere decirle con eso? Nuestro Jesucristo fue despreciado, pero dice que de las cenizas Él formó su cuerpo nuevamente,
y dice que Él resucita de entre los muertos. Por eso es importante nosotros caminar en luz y no caminar en oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestra mentalidad tiene que ser clara, porque Dios la está iluminando. ¿Está conmigo en esta mañana? ¿Amén? Entonces quiero dejar esto en su corazón, que Israel en los 40 años fracasó, todos los días habían quejas, todos los días no estaban en un acuerdo con Dios. Moisés fracasó, hermano, dice la palabra que hasta le surgió un ángel donde lo querían matar a Moisés. Entonces tenemos que ver nosotros que si no tenemos el conocimiento, mucha gente en aquel tiempo, ahora sí, solo dame un minuto, gloria a Dios, amén. Mucha gente perdió que la luz entrara en sus corazones por dejarse guiar por otros, amén. Cuando vino nuestro Jesucristo y caminó por aquellas aldeas de Jerusalén, los fariseos, los escribas, los saduceos, hermano, se voltearon contra nuestro Jesucristo, y como ellos tenían buenas posiciones con el gobierno romano, ellos tenían gente que trabajaba, y dice que ellos desecharon a nuestro Jesucristo, pero que por dentro ellos amaban oír la palabra de nuestro Jesucristo. Por eso dice que muchos se recrearon solo en la palabra, pero que sus obras eran malas, y las obras las habían esclavizado a ellos. Entonces nosotros tenemos que comprender hoy que nuestro Jesucristo hizo todo por nosotros, y nosotros tenemos que tener esa luz donde dice: yo soy la luz del mundo, y si usted tiene una lámpara, póngalo en lo alto. Por eso aquellas 10 vírgenes, para mí que todavía lo que leyó la hermana María era que va a tener luz, salud, va a tener luz de vida, y esto era la que tenían las 5 vírgenes. Tenían luz, ¿por qué? Realmente, hermano, dice que no nos adelantamos, ellos están esperando, tal vez sabían la casa donde iba a entrar el novio, salud otra vez, gloria a Dios, pero dice que no se adelantaron, y eso es hablando en la resurrección de nuestro Jesucristo. Hay 2 cosas donde el hombre duerme, pero es un dormimiento en oscuridad, donde dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero está otro, que los que duermen, dice que no nos adelantaremos a ellos, sino que cuando venga el Señor, nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Hay un dormir de espera, hay un dormir de relax, hay un dormir, hermano, de serenidad, y hay un dormir, como lo tenía aquel rico, que dentro del sepulcro se le abrieron los ojos y empezó a ver el tormento. Entonces nosotros tenemos que caminar en luz, porque nuestro Jesucristo es luz. Póngase de pie esta mañana.